Bienvenidos a este nuevo directo. La verdad que me ha hecho mucha gracia porque estoy aquí con las personas que van a estar en directo y la verdad es un poco surrealista porque es música de ascensor y no sé, la verdad me he reído mucho. Creo que no me están escuchando ahora, por lo que bueno, bienvenidos a un nuevo directo. Este es el segundo después de 2 semanas y pico y en esta ocasión vamos a charlar sobre la cultura segura a raíz de la gala de los Goya, que el próximo 6 de marzo se va a disfrutar de manera híbrida. Los nominados estarán desde sus casas, mientras que los que dan los premios estarán allí. Es un poco extraño. Y es por ello por lo que con mi compañero Alejandro, que ahora mismo se está riendo, pues tuvimos la idea de hacer una charla para ver un poco desde cerca, desde dentro. Creo que se me está escuchando perfectamente, espero. Para ver un poco desde dentro cómo está la situación de la cultura segura, la situación del cine, teatros, salas de cine, etcétera. Por eso, sin más dilación, no sé si me están escuchando, pero me voy a meter en el Discord, ¿vale? Donde tengo a estas personas, ahora mismo están en pantalla, ¿vale? Creo que, bueno, no, ahora no me están escuchando, ahora les voy a empezar a escuchar a ellos. Tal, que maravilloso todo. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Estaba Bien, comentando bueno, con la gente, hay 5 personas, pero que esta música de ascensor era un poco surrealista, ¿no? Porque yo os veía a los tres y era como un poco extraño. Bueno, Alex, ya les he mencionado lo de que hemos hablado de la cultura segura a raíz de lo que ha venido esta pequeña charla, sobre todo de la noticia de los Goya, que se van a celebrar de forma híbrida, de manera semipresencial, y tuvimos la idea de hablar con personas que estuvieran un poquito en el mundillo, ¿no? ¿No, Alex? sí, sí. Sí, bueno, Y, y pues, Alex, ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Vale, pues sí, pues tenemos a lo que es a Nacho Antejo, ¿vale? Un actor que ha Antelo, llevado a cabo Antelo. lo que es un proyecto muy interesante, el cual se llama lo que es el proyecto de el baile de Estornino, ¿no? ¿Nos contarás sobre ello? El baile del estornino. Baile del Exacto. estornino. Un Eso es. crowdfunding, ¿no? Por todo entendido. Bueno, empezó con un crowdfunding. Es que, bueno, la historia es un poco ida de olla, porque esto fue en cuarentena, todo esto, ¿no? Que era un relato que tenía escondido por ahí, que no le hacía ningún tipo de caso porque no le veía salidas. Intenté que fuera una obra de teatro en su momento, pero no funcionaba para nada. Y se lo envié a una amiga que estudiaba cine, ya terminado, y juntos nos pusimos a hacer el guión, tal, todo fue como rodado, empezamos a buscar financiación, la cosa estaba muy complicada para encontrar financiación, estaba muy complicada, y decidimos hacer un crowdfunding. Y el crowdfunding salió muy bien, conseguimos patrocinadores, que fueron la coordinadora del tercer sector, que se portaron muy bien con nosotros, y pudimos hacer el cortometraje. Y bueno, de ahí Perfecto. luego han salido cosas maravillosas. O sea, ahora mismo el corto está en distribución, ahora mismo no se puede ver, pero se salieron cosas muy guays. O sea, el corto está, yo estoy súper orgulloso del cortometraje. Y luego de ahí que de hecho lo tengo por aquí, porque para hacer un poco de spam, que luego nos editaron el relato y el guión del cortometraje, nos lo editaron en un libro súper cookie, súper bonito. Y ahora, bueno, está a la venta por ahí. Y luego, si queréis, os paso el enlace o lo que sea. Pero, Sí, perfecto, y lo Vale, ponemos por aquí. sí, perfecto. sí, sí. Y por otra parte tenemos a lo que es Paula Martín, una estudiante primero en lo que es artes escénicas. Bueno, cuéntanos, Paula. Bueno, pues nada, yo he empezado este año, que es todo muy pandémico, mi formación como actriz y la verdad que se notan mucho todo el tema de restricciones y demás. Se nota también la falta de proyectos, la falta de confianza, tanto por parte del público como por parte de los creadores, como que falta motivación en todo esto y se nota. Se nota, por ejemplo, en la forma en la que se imparte la enseñanza, en la forma en la que se trabaja y en todo, vaya, se nota. Sí, y Alex, Bueno,
Antes de nada, antes de empezar la charla, habíamos pensado introducirla, como hemos comentado un poquito antes, con un testimonio de un compañero nuestro de la carrera que se llama Raúl Forcada, Forky, que trabaja en Cines Embajadores, que es un cine independiente, bueno, no es independiente, perdón, que es un pequeño cine con 3 salas que se abrió en Madrid el verano pasado y que nos ha comentado un poco las líneas generales de cómo están avanzando estos meses y creemos que es bastante interesante. Por lo que si podéis pinchar un momento el directo y escuchar a Forky y ya a partir de eso vamos tratando cosas. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo soy Raúl, trabajo aquí en los Cines Embajadores, un cine que se ha abierto en el barrio Embajadores de Madrid el 10 de julio de este 2020, del pasado 2020. Y nada, pues os cuento un poquito. Nuestro cine ya se ha abierto directamente pues en plena pandemia, se abrió en un julio en el que las restricciones no eran a lo mejor tan limitadas como lo son ahora, pero bueno, nosotros empezamos con el aforo al 65%, evidentemente la mascarilla es obligatoria en todas las instalaciones del cine, y bueno, pues hay gel hidroalcohólico por todos los lados y demás, entonces nunca de momento hemos visto el cine al 100% y como era antes, pero desde entonces sí que nosotros por lo menos estamos bastante contentos. Yo por lo menos sí que he visto a la gente bastante animada a venir a las salas a pesar de la situación. Evidentemente, pues cuando el virus ha estado más presente en la segunda y la tercera ola, pues sí que se ha podido notar un descenso a lo mejor de la audiencia, pero aún así hemos tenido un público bastante fiel a nuestras salas y que ha venido desde el primer momento a cada estreno y a cada presentación. Por otro lado también es verdad que sí que se nota que el público más mayor, a lo mejor la gente que sí que tiene más años y a lo mejor ya puede ser considerada población de riesgo, ahí sí que yo noto más división. Es decir, hay personas que sí que les da más apuro venir a las salas, a un sitio cerrado con más gente y prefieren quedarse en casa y no venir al cine, pero sí que es verdad que hay otra gran parte que sí que está bastante animada y a pesar de todo considera el cine un espacio seguro, un espacio en el que se puede perfectamente disfrutar sin ponerse a riesgo y eso se ve bastante. De hecho, nosotros ya conocemos a un montón de personas, de señores y señoras que ya les consideramos casi familia también del cine porque vienen bastante frecuentemente, así que muy contentos por ese lado. En cuanto a los estrenos, pues está viendo un poco de todo. Sí que es verdad que la temporada de verano, septiembre y octubre fue bastante intensa en cuanto a estrenos, porque bueno, todos los cancelamientos que hubo, las cancelaciones que hubo debido al confinamiento de marzo, abril y mayo, pues luego se fue retrasando todo para esa segunda parte del año, así que ahí sí que tuvimos grandes estrenos. De hecho, casi todo lo que está nominado a los Goya ahora en marzo ha sido estrenado en esa etapa del año. Y bueno, es verdad que las navidades también suelen ser un punto bastante fuerte en los cines. Hemos tenido grandes estrenos también, por ejemplo, de animación para niños y demás. Pero también es verdad que hemos tenido que tirar mucho de reestrenos, de películas que ya fueron estrenadas en su momento y las hemos vuelto a poner. Hemos tirado también muchísimo de clásicos, hemos puesto por ejemplo Cinema Paradiso, Charles Chaplin, y también es bastante sorprendente la taquilla que llega a hacer ese tipo de películas, porque por ejemplo aquí en el cine el caso de Charles Chaplin pues ha sido sorprendente. Nosotros hemos hecho mucho más taquilla con Charles Chaplin que con películas de estrenos semanales, así que estábamos también bastante contentos con ese tipo de largometrajes, ¿no? Y luego, pues sí, ahora por ejemplo, más o menos estamos bastante escasos, por decirlo así, de estrenos. Es verdad que se nota bastante miedo por parte de las grandes productoras a estrenar en salas, porque bueno, siguen siendo lo que he comentado antes, ¿no? Espacios cerrados y demás, y que pues, la taquilla española, por desgracia, no va muy bien. Pero bueno, yo desde el caso de Cines Embajadores puedo decir que estamos muy contentos, que la gente del barrio ha respondido magníficamente. También creo que ha hecho muy bien el boca a boca, ¿no? Desde que abrimos ha sido un no parar de noticias de Cines Embajadores, de gente que nos conoce a través de redes sociales, de otras webs de Madrid, etcétera, que nos publicitan y nosotros estamos encantados. No os puedo decir todavía si el cine está siendo rentable o no, porque ya os digo, se hizo una gran inversión para la apertura del cine, que estaba prevista para marzo, pero que finalmente se tuvo que retrasar hasta julio de 2020. Entonces, bueno, para hablar de rentabilidad del cine todavía es un poco complicado, nos podría decir. Además que yo tampoco tengo acceso a esas cuentas. Pero bueno, de primera solo lo que os he comentado, estamos muy contentos. La taquilla de Cines Embajadores, la verdad que es un caso excepcional en lo que es en general la taquilla española. Somos entre los cines de España que más entradas vende y más asistencia tiene.
y solamente con 3 salas. Fijaos que luego hay muchísimos cines que tienen incluso hasta 10 o 15 salas y que a pesar de eso nosotros conseguimos hacer más taquilla, así que no nos quejamos para nada. Y eso, en cuanto a oferta, aparte de clásicos y reestrenos, también estamos haciendo, por ejemplo, ciclos. Ahora que estamos en San Valentín, época de San Valentín, y ahora que viene el Día de la Mujer, por ejemplo, el 8 de marzo, pues vamos a tener películas ya estrenadas que tengan que ver con esas temáticas y que también funcionan muy potentes. Y poquita cosa más, eso, lo que os he comentado, somos 3 salas. Nuestra sala grande son 8 filas y tiene una capacidad de 100 butacas aproximadamente, pero ahora como estamos al 65%, pues se quedarían unos 60-70 personas más o menos. Y las otras 2 salas son un poquito más pequeñas, de unas 30 y pico, 40 butacas. Así que, bueno, mientras que la situación lo permita, básicamente nosotros seguiremos abiertos, a no ser que vuelva a haber otro confinamiento general. Hemos soportado toques de queda, hemos soportado limitaciones aún más estrictas de aforo, por ejemplo, restricciones de movilidad entre municipios, entre barrios, pero bueno, de momento seguimos aquí, seguimos a tope, seguimos con muchas ganas de ofrecer y llevar la cultura aquí en Madrid, y teniendo esta respuesta tan amable de la gente, nosotros seguiremos para adelante sin problemas. Y nada, pues eso es un poquito así en resumen de lo que llevamos en Cines Embajadores estos meses. Tenemos previsto muchísimas cosas más, como os he comentado, pues entre ellas está el ciclo de la mujer para marzo. Tenemos previstos llevar y traer todavía más reestrenos, ciclos específicos de ciertos directores y demás, y bueno, todo lo que sea para que la gente también se sienta cómoda en el cine, para que la gente se asegure de que estamos en un espacio seguro, en un espacio que realmente no pone a riesgo a las personas que vienen. Yo creo que eso se nota en la gente. Vale, ¿me escucháis? Sí. Perfecto. Sí. Como habéis escuchado, la primera pregunta, tanto Paula, Nacho, es ¿cómo os habéis relacionado con el cine desde que empezó la pandemia? Como espectadores, digo, ¿habéis ido a salas? ¿Habéis visto mucho cine? ¿Más en casa? ¿Fuera? Contadme un poco. La verdad, o sea, yo siendo honesto, todo el cine que veo ahora mismo es en casa. Es a través de plataformas digitales, de esa Netflix Filming. Bueno, pasa por estas épocas de pues, prueban no sé dónde, prueban no sé qué. Pero al final el cine es verdad que sí que lo he dejado un poco de lado. O sea, sí que es verdad que tiendo a ver cine en casa. O sea, así como el teatro no lo puedo vivir igual en mi casa y sí que voy allí y sigo yendo muy a menudo, el cine es verdad que ya me he acostumbrado a verlo en casa. Por desgracia, la verdad es que lo he hecho mogollón de menos. Total. Honestamente. ¿Paula? Yo comparto la misma opinión que Nacho. La verdad que en todos estos meses llevo un montón sin ir al cine y a diferencia que, por ejemplo, en el teatro he aumentado la frecuencia con la que voy, al cine la verdad que digo, sé que no es que me expondría lo mismo que me expongo en el teatro, pero digo, pudiéndolo tener en casa, ¿por qué voy a aumentar el riesgo? Claro. Oye, es verdad que además escuchando el vídeo me entraban unas ganas locas de ir, ¿no? Y además que están, pues esto, que están reponiendo clásicos del cine y tal, y ojo, pues qué oportunidad más guay, ¿no? Para ir. Y sí que lo echo de menos, o sea, que es algo que echo de menos, pero es verdad que tiendo a ir más al teatro que al cine, joder. Total. Y respecto también a una cosa que has comentado sobre todo, Forky nos hablaba de los clásicos, de cómo los clásicos están consiguiendo incluso más taquilla que películas de estreno. ¿Eso vosotros cómo lo veis? De decir, la gente que va al cine como que va más en busca de aquello que, a lo seguro, por así entendernos, que grandes estrenos. ¿Cómo lo veis? Pues que hay algo de, o sea, ya no solo con clásicos y tal, pero me da la sensación, ¿no? De que estamos volviendo o como a los clásicos, o también se está viendo mucho remake de algo, segundas partes, terceras, cuartas, como que hay una tendencia, yo creo, en todos, no sé si, pues supongo que es subconsciente o lo que sea, inconsciente, Sí. pero hay como una tendencia a eso, a ir sí, igual a lo seguro. Sabemos que igual sí nos va a gustar. ¿Consideras que esa tendencia a ir a lo seguro, a los remakes, desvirtúa en cierto modo a la obra original, perdón?
o la complementa de alguna manera? Joder, qué buena pregunta. Pues en verdad yo creo que, o sea, depende un montón de, de cómo se haga. Igual aporta una visión nueva, original y diferente y dices, guau, pues me encanta, ¿no? O igual dices, mira, se lo han cargado, ¿no? Yo creo sobre todo cuando te gusta mucho una película, ¿no? Mucho, y la disfrutas mogollón, de repente ves el remake y ya vas con... Sí, con más recelo, ¿no? Con más... con el freno de mano A ver, echado, ¿no? ¿cómo Sí, se lo han cargado? Sí. sí. ¿Qué le han hecho a mi niño? ¿Qué le han Y hecho a mi niño? por el chat nos preguntan que si a lo mejor esto se debe a si ya está todo inventado. No sé, Paula, ¿qué opinas de esto? Si en el cine ya a lo mejor todo está inventado y ya la gente como que, como hemos dicho antes, va a lo seguro. Yo diría que no, porque yo creo que la creatividad de cada uno es infinita, entonces Sí. directores, creadores, todo yo creo que no se puede parar, ¿no? Pero sí que es cierto que igual están tirando demasiado del hilo. Dices, segundas partes nunca fueron buenas, pues si están bien hechas dices, wow, hay algunas con las que te quitas el sombrero, Claro. pero hay otras que dices, lo estáis alargando por alargar, por, no sé, un poco eso. Suscribo Claro, lo de Paula bastante porque la verdad es que, por ejemplo, el ejemplo paradigmático de esto, por ejemplo, podía ser Star Wars, por ejemplo. No sé si vosotros seguís viendo Star Wars, las nuevas, ¿vale? Yo en mi caso, no. Se me quedó de las un poco más antiguas, ¿vale? O sea, la historia canónica como tal. Y no sé, creo que en cierto modo también es importante recalcar que es cierto que podemos hacer cosas nuevas porque son las formas lo que termina un poco como son esas cosas nuevas, ¿no? O sea, la esencia como tal se mantiene, pero es la forma de hacerlo. Creo que también sería un concepto interesante que recalcar. Un poco lo que se conoce como la remediación, ¿no? Total, es justo eso. No el qué, sino el cómo. ¿Cómo vamos a contar esto que es lo mismo, pero cómo lo vamos a hacer? Pues eso, con medios diferentes o estética diferente o lo que sea, igual con un enfoque diferente. Ahora, no sé, igual es un mal ejemplo, ¿no? Lo de los cazafantasmas, ¿no? Que pues vivimos en una época en la que queremos reivindicar la lucha feminista, ¿no? Y de repente vemos pues que igual se quiere contar desde este punto de vista y se quiere justo pues ahondar en eso y decir, joder, pues vamos a hacer esta película, la vamos a hacer un remake, pero vamos a ser más justos de esta manera, ¿no? Pueden acertar o fallar, pero pues eso, con un enfoque diferente. Puedo decir entonces que la sociedad en cierto modo determina la obra, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ves las obras de Buñuel, por ejemplo, y dices, uff, ¿pensaríais realmente que Buñuel podría producir como hacía antiguamente? ¿O veis que las sociedades totalmente han cambiado? Yo creo que no, sinceramente. Por ejemplo, un perro andaluz, por ejemplo, las imágenes que muestra, Es muy igual no están complicado. actualmente todo... Actualmente no estaría Claro, dentro de lo que es lo mainstream, ¿no? Diríamos que es como más cine de nicho para un segmento de la claro. población, a lo mejor no tendría tanta audiencia, ¿no? ¿Qué pensáis? O sea, claro, justo ahí en el caso de Buñuel, desde Un perro andaluz a las últimas películas que hizo, ahí hay un viaje brutal, ¿no? Yo creo que se va adaptando también a la época. O sea, es un reflejo también de la época en la que vive, con quién, o sea, dónde está viviendo. No es igual el Buñuel que está viviendo en España que el que luego está viviendo en México, cómo le cambia esa sociedad, cómo le cambia haber pasado por Hollywood y hacer al final un cine más comercial. ¿No? Vemos la mítica escena de lo que es el hombre perro en el perro andaluz, que os recordar, ¿vale? Lo tengo un poco antiguo a pista. Cuando arrastra a los curas, ¿no? Hace un poco referencia a ese guiño de lo que realmente es la educación católica. Claro, critica a la burguesía y tal. Sí, sí. De hecho, justo con Buñuel es muy curioso porque me estaba leyendo su biografía, ¿no? Y hablaba de que muchas veces la gente desde fuera sacaba una conclusión completamente diferente a la que él quería dar. O sea, de repente le decían, no, está haciendo claramente una crítica a la burguesía. Igual simplemente le parecía gracioso meter algo ahí, lo metía y ya la sociedad hace su lectura. Que eso también mola un huevo, ¿no? También es como... Yo creo que ¿Hasta qué punto la obra devora a la persona? Sí, perdona, Paula. no, yo creo que este tema, al fin y al cabo, responde un poco a la pregunta que me ha hecho antes Joseph, que es como, claro, si la sociedad avanza, y no solo la sociedad, sino lo que consume la sociedad, por tanto, el arte también avanza, por lo tanto, no creo que todo esté ya inventado en el cine. Por eso creo que el arte es continuamente reinventarse.
Hmm. Y relacionado con esto, que también antes lo hablaba con Alex, estábamos mirando un poco datos de la industria del cine y nos llamó mucho la atención uno, que es que en el año 2020, año pandémico, que al final desde marzo hasta junio, julio creo que no se abrieron las salas de cine, la taquilla bajó un 73% en toda España, pero subió un 30% en cine independiente. En año pandémico el cine independiente subió un 30%. Claro, el cine independiente no deja de ser un cine más alejado de lo comercial y que tiene como tintes especiales. ¿Qué opináis del cine independiente? ¿Creéis que es el futuro para la industria o si la industria se quiere mantener en países como España, porque evidentemente Estados Unidos está al margen? ¿Creéis que el cine independiente es el futuro de la industria en nuestro país? Yo creo que la gente que consume cine independiente es gente que va más allá de la película que estrenan, que saben, es que es de Almodóvar, va a ser buenísima. Ajá. Entonces, es como gente que de verdad disfruta del cine y va más allá de, qué bien me están contando la historia, que va más pues Sí. a cómo está hecha, que se centra más en profundidad en el cine, no en una película sin más. Y creo que por eso creo que cada vez más gente tenemos más acceso, gracias a todas estas plataformas, Totalmente. al cine, y por eso, o sea, no sé, a mí me parece bien, porque creo que se extiende y ayuda a la industria. Sí, total. O sea, no lo sé, ¿eh? Aquí me lanzo a la piscina Sin a problema. saber, pero claro, la cosa igual, o sea, igual también tiene mucho que ver esto de que hemos reivindicado mucho tiempo y sobre todo ahora en pandemia el apoyo a tus amigos artistas, ¿no? Y a fomentar el arte que hacemos no de alto presupuesto, sino de bajo presupuesto, pues artistas emergentes o gente con menos recursos. Totalmente. Y claro, ahora en casa, ¿no? Pues al final lo reivindicas con tu familia, también con tus amigos, esa gente tiene mucho tiempo también. Igual también ha tenido algo que ver eso, ¿no? Que ha calado el cultura segura, el tal, y sobre todo el apoyo a amigos, familiares, artistas, que es algo que joder, lleva reivindicando mucho tiempo, pero que ahora en pandemia como que ha tenido más voz igual el movimiento. Sí, precisamente Forky algo de lo que nos hablaba es que Cines Embajadores, que se abrió ya en pandemia o cuando se terminó la fase cruda del estado de alarma, sobre todo se sustentó en el boca a boca, en el que la gente recomendaba a gente del barrio, le decía a otra gente, oye, este cine está muy bien, guarda mucho las distancias, tal. Eso al final es el cine de verdad, ¿no? Porque siempre tendemos a idealizar el cine de salas súper grandes, megaestrenos estadounidenses, pero el cine en verdad no deja de ser boca a boca, ¿no? ¿Qué pensáis? Es que también, claro, o sea, es justo eso, también el encontrarte con los que están en el barrio, con yo qué sé, con tu vecino, con el de la frutería, ¿no? Y Claro. justo con lo que decías, el otro día viendo las noticias también me sorprendió mucho que había las grandes plataformas de supermercados, los grandes supermercados, habían perdido, mientras que los negocios más locales, pues las fruterías, las carnicerías más de barrio, habían aumentado sus ingresos, casualmente. Y es que se ha fomentado mucho esto, la economía de barrio, igual también tiene algo que ver. Sí. Sí, Paula. Yo creo que también el tener tanto tiempo libre creo que es lo que también ha fomentado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa mi hermana también ha estudiado periodismo y comunicación audiovisual y también le gusta el cine, cada vez conoces más gente y creo que es gracias también a las redes sociales, ¿no? Que hay muchas cuentas de cine. Sí. Y yo gracias a eso, por ejemplo, he conocido un montón de películas también, sobre todo de cine independiente, que dices, simplemente te ponen una fotografía y dices, joder, solo por la fotografía ya me apetece ver la película. Y eso, como que te llama. Y también creo que el cine independiente, bueno, en general el cine, aunque nos cueste aceptarlo, todo se ve muy beneficiado al fin y al cabo por la piratería, ¿no? Si no fuese por la piratería, muchas cosas no serían vistas, al igual que videojuegos. Pues, ¿cuántos videojuegos la gente no los ha empezado a jugar, se ha enganchado y ya a raíz de eso han dicho, pues me lo voy a comprar? Pues creo que eso también ha ayudado, aunque no sea lo mejor, pero también ayuda y Totalmente. No es lo más ético, pero... Totalmente. No es nada ético, pero como medio de difusión... Sí, totalmente.
Totalmente, sí. Ante un centro de arte mola ese aspecto, la verdad. Y suscribo bastante lo que has comentado anteriormente, Paula. Las redes sociales, sobre todo, han ayudado muchísimo a poder conocer cine más allá de lo que nos transmiten los grandes estándares, ¿no? Como, por ejemplo, las majors y tal. Sobre todo lo que más me gusta del cine independiente es que permiten de alguna forma transmitir nuevas sensibilidades con un presupuesto relativamente normalillo, incluso a veces bajo, y que al final te acaba entrando de alguna manera. Creo que es muy importante porque da lugar a nuevos discursos más allá de los discursos canónicos que nos puede transmitir la gran industria del cine. Yo lo veo así. Es que también es alucinante con eso que justo estabas diciendo. Yo con lo del cortometraje lo he visto, que tú en tu cabeza el proyecto puede ser enorme, ¿no? Pues quiero meter helicópteros y bombas y cosas, ¿no? Pero al final tú tienes un presupuesto al que ajustarte y sin querer romantizar esto, porque tampoco es eso, pero al final el tener poco presupuesto te libera la creatividad un montón, ¿no? Al final tienes un montón de límites y dices, bueno, pues ahora tengo que ser creativo, pero con esto, ¿no? ¿Y en qué me centro? ¿En qué me fijo? ¿En qué es dónde pongo el foco? Sí, totalmente. Relacionado con la cultura segura, queríamos también conocer un poco a vosotros desde dentro, porque al final os dedicáis a esto o estáis estudiando esto y supongo que, claro, por ejemplo, en el caso de Paula, estás cursando primero, ¿verdad? Sí. Claro, y justo ahora te ha pillado te ha pillado en plena pandemia. ¿Cómo son los estudios de artes escénicas en pandemia? ¿Cómo lo Pues afrontas? mira, yo te cuento, por ejemplo, en mi escuela tenemos clases más teóricas y clases más prácticas. Pues las clases teóricas obviamente se hacen online, Claro. pero las clases prácticas, pues nada, en mascarilla todo el día. Hay compañeros que les veo la cara únicamente a través de la pantalla y, y cuando vas a salir a hacer un ejercicio y te la tienes que quitar, pues con las mamparas estas entre medias. Ajá. Y todo el rato echándote gel, o sea, los ejercicios de cuerpo, de contacto y demás, estás todo el rato con el gel y echándotelo también por los brazos, por las piernas, y es un poco la ventilación, pues es que no puedo tener ventilado porque pasa gente cerca, hay vecinos arriba del edificio y tengo la música todo trapo porque estamos haciendo ejercicios, pues Claro. todo cerrado, descansos cada X tiempo. Es un poco tostón, Sí. pero bien. Pero luego lo que también he notado es que a veces se aprovechan los profesores de las clases online. Es decir, mi profesora de voz se rompió el pie como a un mes después de empezar las clases. Y la escuela, en vez de poner un sustituto, dijo, pues damos hasta que recupere online. Y a mí eso pues dices, joder, estoy pagando por una formación presencial y son Totalmente. clases que ella misma se está quejando de no poder dar presencial, pero es la propia dirección de la escuela la que se aprovecha de eso mismo. Y hay cosas que dices, me parece perfecto que no me expongas a un trayecto en metro, a el contagio con mis compañeros y todos venimos de sitios diferentes, pero no me tomes por tonta. ¿Y crees que esta situación, que estás en primero, evidentemente esperemos que la pandemia termine lo antes posible y puedas terminar tu formación sin pandemia, pero crees que te va a afectar de cara al futuro, rollo, cuando seas profesional? ¿Crees que va a ser una mini piedrecita en la mochila? Hombre, yo creo que si algún día me toca hacer alguna serie tipo vis a vis con la mampara en medio, lo voy a clavar. Pero vamos, pero vaya. Pero vamos, que igual sí que creo que me va a afectar un poco. Porque hay cosas que son inevitables. Yo tengo ejercicios ahora que empiezo con el tema de la voz, de respiración, que con la mascarilla no las puedo hacer bien. Claro. Y así más cosas. Y joder, se nota. Y creo que a la larga lo voy a notar más aún. Pero bueno, luego los profesores te dicen, piensa que si lo haces bien con mascarilla, cuando te la quites lo vas a hacer el triple de mejor y te va a parecer más fácil. Digo, vale, pero Que es, no sé yo. es demagogia pura, pero sí. Es intentar ser positivos también. Sí. Sí. No, pero sí, joder, también es verdad. Que además, Sí. como lo tengo entendido, Nacho, tú, por ejemplo, para ti sería prácticamente imposible, por lo tengo entendido realmente, hacer lo que me has contado, ejercicios de danza y prácticas realmente bajo esas circunstancias. O sea, hay un antes y un después bestial, ¿no? Por lo que vemos.
Claro, yo es lo que te contaba antes, que yo me quedaba asombrado. Yo he tenido mucha suerte porque yo terminé la TAI, que es donde estudié, a finales de 2019, que terminé el TFG. Y claro, de repente llegó la pandemia y me comentaban mis compañeros que estaban ahora cursando cuarto y tal. Claro, las clases online, todas, durante la cuarentena eran todas, ¿no? Entonces, claro, voz, danza, o sea, lo de danza era una locura, claro. Yo no me quiero ni imaginar. Yo además es que soy un pato bailando, entonces yo necesitaba que la profesora estuviera por ahí, ¿no? Entonces, claro, hacer danza tal no tiene nada que ver. Y luego, supongo que también te habrá pasado, Paula, de intentar hacer algún proyecto o intentar hacer algo por Zoom o por lo que fuera, que al final, o los castings, ¿no? Que ahora son todos así desde casa. No tiene nada que ver con estar ahí presente. No tienen nada que ver, nada que ver. Yo, de hecho, mi prueba de acceso a mi escuela era una entrevista personal y en vez de eso me pasaron unas preguntas y yo me grabé con el móvil respondiendo a las preguntas. Y así fue como hicieron pruebas de acceso a toda la escuela. Y también otra cosa que se me ha olvidado decir es eso, en las clases de expresión corporal, danza y todo esto, que yo estoy grabando con esta cámara con de la que hago el Zoom los días que tengo clase. Y aquí empieza mi cama, quiero decir, yo aquí no tengo espacio para bailar. Claro, total. Claro. Además eso. Sí. Y si me pongo de pie me vas a ver de rodillas para aquí, como mucho. Entonces, no te pueden corregir bien, no te pueden nada. Que sí que es verdad, que también es verdad que no, que al final los profesores buscan como sus tácticas, como que intentan buscar soluciones creativas a todo esto, ¿no? Y siempre se saca algo y siempre hay algo, pues, de lo que alimentarse y tal. Pero la diferencia es abismal. O sea, y sobre todo, claro, eso, que el hacer todo por Zoom, yo eso me hubiera costado un montón, vaya. Y en este periodo de tiempo, desde que empezó la pandemia, ¿os habéis presentado algún casting? Si podéis comentarnos alguna experiencia pandémica en casting, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque claro, yo me lo imagino y tiene que ser un espectáculo. Pues yo en mi caso me mandaba la agencia para un casting de, pues yo qué sé, publicidad o lo que fuera. Sí. Y a veces los castings son un poco, pues a veces tienes que hacer mucho el chorro o lo que fuera. Claro, mi compañera de escena incondicional era mi madre durante todo esto. Claro. Y era un show, porque mi madre no tiene nada que ver con todo esto. Entonces, bueno, al final siempre a mí no se me da bien esto de grabarme en mi casa y me quedaban vídeos muy cutres, muy tal. No me ha salido nada de ninguno que me haya tenido que hacer por tal. Luego de castings presenciales ya han empezado a salir, o sea, ya sí que se van viendo más y sí que vas allí, vas con tu mascarilla, con tus cosas y bueno, ahí ya sí que es diferente porque puedes hablar con el director de casting. Si estás nervioso, tienes dudas o lo que fuera, pues siempre le puedes preguntar lo que quieras, está ahí, no es que te grabes en tu casa. Claro. También será más fácil para ellos porque también te pueden ver todo el cuerpo y decirte, pues, y darte pautas, ¿no? Y decir, pues a ver cómo reacciona este chico si yo le digo no sé qué, si yo le digo no sé cuántos. O sea, al final, yo creo que tanto los directores o sea, como el proyecto en general, los directores de castings o productores o quien sea, como los actores, tenemos un montón de complicaciones con el tema de grabarnos en casa y mandar el vídeo, porque falta una comunicación ahí de ver cómo, pero al final el actor, o sea, yo puedo imaginarme una cosa y hacer un vídeo en mi casa de lo que yo me imagino, pero me falta que un director me diga, pues, que al final estudiamos para eso también, ¿no? Estudiamos para eso también, para que te digan, no, pues lo prefiero más así, lo prefiero más así. Entonces tú, pues te vas modulando un poco. Yo, por ejemplo, los castings que he hecho es, te mandan un texto y te dicen, pues, mándanos tus fotos, tal, y luego grábate haciendo este monólogo. Y tú dices, joder, vale, pero es el monólogo de Emma Stone en Birdman y dices, ¿qué quieres? ¿Que te lo haga clavado? ¿Que te haga mi versión? ¿Que te haga la versión más cabreada, menos cabreada? Que se me saltan los ojos igual que a ella. Dices, joder, o luego te mandan una separata y necesitas que alguien te haga una réplica. Dices, pues una vez tuve que hacerlo, estaba yo grabándome, un compañero de clase estaba por Skype en el ordenador y sonaba como si estuviese la voz hablando por teléfono. Y queda una cutrez horrible. Total.
Además te ponen, no pasa nada por la calidad del vídeo. Sí que pasa. O sea, claro que pasa. Sí, Total. Que termine total. entonces, o sea, no podéis hacer más, lo mandáis como podéis, lo mejor que podéis, y entonces sí que termina. Es decir, hacéis lo mejor que podéis, o sea, la actuación 100% clavada, pero, no se ve bien. O sea... No, claro, o al final, imagínate, es lo que decía Paula, yo hago mi personaje y yo lo hago súper, yo qué Claro. sé, ¿no? Súper cabreado ahí, tal, y te dice claro, ahí el director no te puede decir, no, en verdad no está cabreado, está triste, me pongo, ¿no? Me invento. Sí. Ahí no está nadie para decirte, hazlo de esta otra manera, a ver qué tal. Directamente te ven cabreado y dicen, este chico no. Claro, ese Entiendo. contacto Totalmente. es muy importante, ¿no? El contacto físico, de mirada con el jefe del casting, jefe director, que te pueda organizar un poco. Y eso ahora, pues claro, por Zoom se pierde por completo, ¿no? Total. Y luego Sí. lo que os he comentado antes de la réplica, es decir, a mí, por ejemplo, estoy en un casting en directo presencial y me están respondiendo lo que tengo que decir y reaccionas en el momento. Aquí estás pendiente de que tu compañero, de que no se corte el audio, Claro. de que no se quede pillado. Es muy complicado. Falta mucha infraestructura, por lo que vemos, para que, si esto continúa a largo plazo, podáis hacerlo adecuadamente los dos castings. Sí, y también os quería preguntar, porque durante la pandemia vimos muchas producciones desde casa, sin ir más lejos, creo que hubo muchas miniseries en Francia, el propio Berto Romero, si no recuerdo mal, hizo como una especie de series de su casa. ¿Qué opináis vosotros, que al final estáis metidos en este mundillo? ¿Qué opináis de que, evidentemente, una circunstancia muy concreta, pero que se puedan llegar a producir series o miniseries desde tu propia casa y se suba a Netflix, se suba a HBO? ¿Qué opináis de estos géneros? Yo creo que es un formato muy exclusivo para la situación. Ujú. Es decir, ver una serie de alguien en su casa y tan en concreto está bien, pero para verte una serie en ese Claro. formato, no para explotarlo tanto. Entonces no lo ves a largo plazo, o sea, debido al contexto actual se ha visto, pero ¿no ves que eso puede dar lugar a un nuevo tipo de formato, ni sería hecho en casa? ¿No lo ves a largo plazo? Yo diría que no. O sea, claro, o sea, también es lo que hablábamos antes, ¿no? Es como un reflejo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? La gente grabándose en su casa y haciendo, pues, cortos, incluso series y tal. Y está bien porque de alguna manera empatizas con eso, estás en el mismo mood, digamos, y genial. Pero sí que es verdad que yo creo que se acabaría agotando. O sea, al final, ¿cuánta chicha se puede sacar de eso, no? Claro. No lo sé. Es original para la primera persona que lo hace. Total. O sea, porque dices, ¡hala! Ha podido sacarse las castañas del fuego en esta situación, tal. Pero luego dices, ¿cómo innovo dentro de esto? Claro. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios en clase de improvisación por Zoom. Y el contexto de la improvisación es, sois dos amigos o amigas que os conectáis para discutir de algo en Zoom. Y esa es la improvisación. Digo, no me veo yo actuando de esto en un futuro, no lo veo yo aplicado a mi formación. Pero bueno. Sí. Claro, Y menos mal, ¿no? Y menos mal que no lo ves de cara al futuro, ¿no? De que esto al final va a ser una cosa contextual, porque si no... Bueno, total. Otro feed. Hablando de contexto, ¿qué opináis sobre la celebración de los Goya? O sea, ¿cómo veis el mero hecho de, no, vamos a hacer un poco el espectáculo, pero todo va a ser online y todo? ¿Cómo lo veis? Se mantiene un poco ese rollo de quién sabrá, pero la cosa es que no hay el teatrillo que siempre se ve en todos los años. ¿Qué opináis sobre ello? ¿Se pierde un poco esa gracia? Bueno, o sea, yo creo que sí se perderá bastante seguro, pero igual se ganan otras cosas, ¿no? Habría que verlo, habría que ver cómo lo desarrollan. Será diferente, menos teatral seguramente, imagino que será menos teatral, pero vamos, que al final seguro que saben llevarlo de alguna manera, ¿no? No lo sé. Yo creo que se pierde la gracia de siempre, pero se tiene la gracia de la expectativa, de cómo lo van a hacer, por dónde van a tirar. Yo creo que eso es lo que llama la atención este año. Ahora, que la pandemia se prolonga hasta los Goya del 2022, pues ahí ya dices... Espero que no. Esperemos. Pero mira, a mí me pasa un poco... Ay, perdón. Sí, dale. No sé, me pasa un poco con el intermedio. Yo veo mucho el intermedio, me encanta. Y
Y claro, esto lo hacían en el plató de televisión con el público, tal, y había como una cosa, ¿no? Y durante la cuarentena lo hicieron desde casa. Cada uno se grababa desde su casa y lo hacía y tal. Se adaptaron y realmente, pues, al principio funcionaba. Luego me daba la sensación de que se agotaba un poco el recurso este de grabarse desde casa y hacerlo desde casa. Pero al principio sí lo seguías viendo, ¿no? Porque lo encaminaban por otro lado. O sea, evidentemente quieres volver a verlo como antes. Que supongo en los Goya igual. Me gustaría que luego en un futuro pues pudieran volver a ser como antes. Pero igual este año pues también está interesante de otra manera. Claro, Y respecto a... también, Sí, sí, dale, Paula. lo último que digo, Dale, dale. la comparación. Este año es la comparación de no solo de ver cómo lo han hecho, sino de ver cómo pueden hacerlo de parecido estando en casa. Es decir, no que lo hagan totalmente diferente, sino que lo hagas lo más fiel posible a lo que es. Entonces yo creo que va a ser eso, porque no queda otra. Ya. Ahora, yo esto no sabía, o sea, la gente va a estar en todo el mundo en su casa, yo qué sé, me invento, le dan el Goya a Mario Casas y él va a estar en su casa en Sí, plan... los nominados están telemáticamente, sí. Ahora sí Sí. que no pierda gracia decir, buah, justo los 3 que están casualmente ahí van a ser los que van a dar el trofeo. O sea, no sé. Claro, está bien un En poco... cierto modo, Sí. se Hombre, pierde un es guay, poco... es guay. A mí me parece guay porque, a ver, ¿cómo será la habitación de cada uno, ¿no? Y ¿Cómo estarán ahí en su casa? ¿Cómo se preparará cada uno para estar ahí, ¿no? ¿De Además, verdad vas a estar con el traje de gala o vas a estar solo de aquí para arriba? en pijama con un helado recibiendo un Goya, ¿no? Imagínate la fantasía. Eso me recuerda, no sé si lo visteis el año pasado, de Jennifer Aniston, no recuerdo en qué gala concreta fue, que no fue vencedora, pero sí que era como para entregar un premio, e hizo el meme de que estaba con la bata, con tal, y se hizo mucho eco en Twitter respecto a esto. También respecto a esto os quería preguntar, que claro, es un poco paradoja, ¿no creéis? Que intentamos incentivar la cultura segura, de que es seguro ir a los cines, evidentemente, con distancia, con las medidas, y es seguro, pero luego la gala de los Goya sea de una forma semipresencial, híbrida, y se dé como la imagen, porque yo la verdad no sé del todo cómo lo van a hacer, porque tampoco, sí que sé que los nominados están desde sus casas, pero no sé los detalles concretos. Al final la gente que esté en sus casas viendo la gala a lo mejor ve un teatro vacío. ¿Qué creéis respecto a esto? Claro, yo creo que es muy diferente. O sea, cuando vas Yo cuando he ido al teatro, por ejemplo, me he sentido muy seguro, ¿no? Porque estás 2 horas con una mascarilla puesta, no estás hablando, nadie está hablando en mitad del espectáculo aquí a tope y tal. Y realmente es eso, 2 horas, sales, lo suelen hacer bastante organizado además, como pues la primera fila, tal, lo que fuera. Igual en el tema de los Goya es un poco fiasco, entiéndeme, el que todo el público esté con mascarilla, porque al final tú quieres ver a ese público, ¿no? Cuando Claro. van a nominar y tal, y enfocan así a los 4 y tal, todos con mascarilla, al final yo creo que también se pierde mucho ahí. Igual Sí. por eso, o dar ejemplo, igual también es una buena forma de dar ejemplo. Sí, un pequeño inciso que también Claro, nos yo creo que dice... Pero un pequeño inciso que también se nos dice por el chat que sí va a estar la ganadora del Goya de Honor, que será Ángela Molina. Parece que Qué será la bien. única ganadora que... Porque claro, ya sabemos que es ella, ¿no? Supongo que será un poco... Sí, sí, Por sí, sí. eso, bueno, Paula, perdón que te he cortado. Dale. No, nada. Yo creo que es eso. Sí, parece paradójico, pero yo creo que es un poco por dar Ejemplo. la ejemplo, ¿no? Es decir, mm, si esto, que pueden ser personas con totalmente acceso a una PCR, por mucho que un actor solo se mueva del rodaje a casa, de la casa al rodaje, me parece que es un poco dar ejemplo. Es decir, la cultura continúa y sigue siendo segura. Vamos a lo mínimo en esta gala, porque es una gala que se podría celebrar o no se podría celebrar, pero mira, te lo estoy haciendo bien para que veas que en la industria hacemos las cosas bien. Ujú. Total, y es que además yo ahora se me están viniendo imágenes pues de todo el fotocall, este momento en el que Sí. están todos hablando con todos, tal, Claro. o sea, menudo desastre podría ser en mitad de una pandemia eso, ¿no? Totalmente. Podría ser, que no lo sé, o sea, yo tal. Sí, sí, no, claro, por supuesto, sí. No sé, y acorde con esto, no se rescata un poco la cita textual, ¿no? Que Ciudad de Radio Televisión Española, de lo que es la entrevista que hicieron a Antonio Banderas y a María Casado un par de semanas antes,
que es el que el cine lo hacemos todos. O sea, al final es un poco eso, ¿no? Mira, tengo un contexto pandémico enorme, pero voy a continuar a toda costa que lo que es la actividad cultural, de lo que es de estos premios que tanto nos enorgullece a nosotros, va a continuar, aunque sea en modelo online. Que en cierto modo, a mí desde mi punto de vista, no sé qué opináis vosotros, se desvirtúa un poco porque pierde un poco el impacto directo, ¿no? Es como, por ejemplo, ir al cine que verlo en tu casa. Yo lo veo así un poco, ¿no? Se pierde un poco esa esencia mágica, ¿no? De ver lo que es el espectáculo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Sí, pues un poco, o sea, porque sí está la magia, el brilli de los Goya, ¿no? Esta cosa de todos tan así. Sí, de alguna manera sí, pero la ocasión es tan específica que al final va a ser, o sea, también va a ser una gala muy especial, ¿no? Porque es eso, o sea, al final algo que recordar también. O imagínate dentro de 20 años, ¿no? ¿Os acordáis? Va a quedar como anecdótico. Total. Como algo que recordar y mirad cómo sacamos adelante una gala estando aún así en la pandemia. Yo creo que va a ser un poco eso. Sí, total. También, sí. Que el momento, es que lo sigo pensando, ¿no? Como Sí, el momento sí. que más guay va a ser de todo eso va a ser seguro que alguien hace el numerito de, o muchos, de el show en su casa. O sea, es que eso también puede tener mucho juego, ¿eh? Pierde el y la cosa, pero se puede ganar en otras también. Va a dar muchos gags, yo creo, ¿no? La noche van a intentar jugar un poco con eso de, bueno, ya que no tenemos público, ganamos viralidad un poquito en redes. Yo lo haría. También por el chat dicen que si les podéis recomendar títulos de cine independiente que hayáis visto hace poco, o en la cuarentena, desde la cuarentena. Porque antes estábamos hablando de cine independiente, si les podéis recomendar alguno. Yo lo que hago es, si queréis, me meto ahora, es que no se me viene nada, pero yo en Sí, no te preocupes. En Filmin hay mogollón de cine independiente, además de muy buena calidad europeo, maravilloso. Yo lo que suelo hacer, o sea, yo en pandemia, de hecho, mi padre se abrió cuenta, la compartimos, y ahí hay un montón de cine independiente muy guay. Yo una película que empecé, de cuando empecé a ver así cine más europeo, porque estaba un poco cansada del cine estadounidense típico, se llama Ida y es una película polaca. De Powell, no sé qué, no me acuerdo bueno, es un apellido polaco, pero la verdad que es una película que yo la tengo muy, muy presente, me gustó mucho. Yo hace poco, o menos, vi una película un tanto peculiar que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence. No sé si la conocéis alguno de los presentes. Y es una película donde aparece David Bowie y se orienta en lo que es en la Segunda Guerra Mundial y existe como un cierto romance entre lo que es un soldado, un general japonés con lo que es David Bowie. Y es muy, muy interesante porque tiene mazo simbolismo. Le recomiendo un montón. Y relacionado con esa originalidad, que además también creo que mencionaba Nacho antes, de que claro, cuando tienes poco presupuesto para hacer una película, tienes las armas, entre comillas, mucho más limitadas. ¿Creéis que esta situación, que al final la industria de cine en España está perdiendo muchos millones de euros, se está precarizando incluso mucho más que antes? ¿Creéis que va a ser un momento, cuando termine la pandemia, un punto de inflexión para buscar nuevos géneros, nuevas formas de hacer cine para intentar salir de esto? Porque siempre hemos visto mucho de ejemplo de que en momentos de crisis se buscan soluciones alternativas, ¿no? ¿Creéis que vamos a ver un nuevo cine o una nueva forma de hacer las cosas a partir de ahora? Joder, de hecho, lo pensaba hace poco, lo de que va por ahí es el que todo el cine que se está haciendo, ¿no? Bueno, todo. A ver, mucho del cine que estoy viendo últimamente tiene la cosa de grabamos y nos quitamos la mascarilla y grabamos, ¿no? Esta cosa. Entonces parece que evitamos la pandemia a toda costa, ¿no? Sí. Estoy deseando ver, que seguro que se está haciendo y se va a hacer y tal, cine en el que la pandemia esté incluida dentro de la historia. Que es como que nos hacemos la PCR para poder grabar sin mascarilla y nos olvidamos de que hay pandemia y creamos un mundo aparte en el que no existe la pandemia, ¿no? Pues, ¿cómo se va a incluir esto de la pandemia en todo esto? Seguro que aparecen historias de confinamiento, estoy seguro, sobre lo que ha sido 2020-2021 y seguro que hay mucho contenido del que beber ahí, seguro. Yo creo que va a ser un poco como
al igual, o sea, yo por ejemplo hice una figuración hace poco y tenías que salir pues hablando en plan un poco así bajito y nos decían, recordad que no existen, lo que decías tú, no existen mascarillas, no existe la pandemia, no existe la palabra confinamiento, pandemia, nada. Y quiero ver cómo lo incluyen, al igual que se incluyó luego en el cine el SIDA en los 90, quiero ver cómo lo incluyen. Justo, o sea, justo eso. Totalmente. Perdón. De hecho, me suena súper extraño en muchas películas ver, en plan, transportes públicos enormes llenos de gente y decir, madre mía, no llevan mascarilla ni distancia de seguridad. Me agobió muchísimo. Total. O de repente una fiesta, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando? ¿Dónde está PCR aquí, por favor? Y el gel alcohólico, ¿dónde está? Es lo Total. primero que me fijo, ¿sabes? En el baño. La gente que hice era de una fiesta en una casa. Sí, pues, Y claro, total. yo estaba un poco agobiada, estaba agobiada en la casa, pero a la vez digo, terminaban, corten, acción, mascarilla, figuración y subías. Y la tenías en el bolsillo. Y era, vamos, Joder, total. Yo en... un rodaje, luego el decir, verás tú si no salgo de aquí pillando algo. Total, total. Yo en un rodaje hace poco también, justo el rodaje era en una discoteca, que fue muy heavy. Fue muy heavy porque esto fue en noviembre, fue en noviembre. Y bueno, hace ya un tiempo. Y fue muy heavy, fue en la Boite. Y entrar en la Boite vacío, todo aquello tal, de repente daba un mogollón de impresión, ¿no? Y metieron un montón de figuración, había test PCR para todos, ahí fue un descontrol de PCRs. Y grabar una fiesta, que esto no sucede, ¿no? Y era como, ¿por qué no se incluye la pandemia? En plan, ¿por qué no se empieza a incluir esto? De alguna manera. Igual la gente también se quiere olvidar de la pandemia, ¿no? Sí. No sé. Claro, yo creo que es un poco el consumir entretenimiento por entretenerte de la Igual es pandemia. por eso, por olvidarse de... Sí, de claro. porno. Igual en unos Sí, o sea, años ocurre lo que has comentado tú antes, Paula, que es que como la concepción de lo que es el SIDA en los 90. Yo opino lo mismo. Por favor, continúa, que te corta. No, es eso que yo creo que de repente personajes con conflictos internos de decir, me salto el confinamiento, no me lo salto. Esto Oye, es que Eso estaría muy guay, ¿no? Típica peli de espías, que en vez de espías es gente que se salta al confinamiento y va al pueblo de al lado, ahí en modo... Ojito, o comedia romántica, rollo Julia Roberts, ¿no? Dos Uno con personas que PCR, quedan otro juntos, no, tal... Oh, madre mía, estaría guapo, ¿eh? dos personas que quedan juntos y de repente estado de alarma, tienen que convivir tanto tiempo juntos, tal, algo de eso. O sea, seguro que sale algo... total. Eso sería divertido, ¿eh? Hay una película francesa que no sé cómo se llamaba, que a mí me hacía mucha gracia, porque eran dos vecinos que vivían pared con pared y se enamoraban, solo sin conocerse, se enamoraban a través de la pared. Digo, es que va a ser igual. Va a ser igual con la pandemia. Equivale un poco al yogo que había en los aplausos a las 8, ¿eh? O Estaba sea, pensando en eso, sí. Sí, un poquito, sí. diciendo, la vecina, Sí. madre mía, voy a sacarme una cerveza a ver qué pasa. Y tú, hostia, a ver. Total, bueno, estoy muy loco, claro. Sí. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Has ligado en cuarentena? Qué fuerte. Madre mía, increíble. Esas cosas pasan. Sí. Justo ahora iba a preguntar cosas buenas, entre comillas, que deja la pandemia, entre comillas. Bueno, Paula ya ha dicho una. Pero respecto a la industria del cine, si se puede hablar de algo bueno, ¿qué creéis que puede dejar esto de cara a actores? Sobre todo actores, yo creo, porque productores, exhibidores y demás está en sus horas más bajas. Pero de cara a vosotros, ¿hay algo positivo que os deje esta situación, entre muchas comillas? Yo en mi caso, al final a mí personalmente me obligó a buscarme las castañas para intentar sacar un proyecto adelante. Entonces, que esto es algo que parecía como locura antes de pandemia y era como, bueno, ahora tengo el tiempo para sentarme a hacerlo tal y descubrir que se puede hacer, ¿no? Entonces, un poco eso, yo creo que me llevo eso de positivo. Como sí, en verdad eso. ¿Paula? Yo me llevo sobre todo que he tenido más tiempo para ver más cine y por eso he dicho, como que lo he aprendido a valorar más. Por ejemplo, mis padres antes tampoco veían mucho
pero ahora con las plataformas tipo Netflix, HBO, todo esto, pues todos los días se ven algo en el salón y dices, joder, pues eso está bien, porque algo que creo que ha ayudado a la pandemia es a difundirlo. Joder. Y el no tener todos nada que hacer más que ver algo. Que no sean unas noticias que te digan, pues otros 3.000 contagios hoy. No sé. A valorar esas cosas, total. O valorar joder, a los tuyos, ¿no? También el contacto. Ahora que falta, ¿no? De repente dices, ostras, lo valioso que es esto. No Es sabíamos decir, lo voy a felices que éramos antes. Total. Hmm. Total. Sí, y también, Nacho, antes nos hablabas que, y no sé si Paula también, que habéis ido al teatro, que habéis alguna obra de teatro, tal, que también está muy relacionada con el cine, evidentemente, porque al final no deja de ser como el inicio de todo. Eh, de cara a... Yo desde mi visión en los últimos meses, evidentemente también ha bajado los números en el mundo del teatro, pero sí que he visto como mucho más fotografías, mucho más tweets, mucho más tal cuando se reabrieron los teatros. Como que ha habido un auge del teatro que a mí me llamó la atención porque es como un efecto llamada del teatro post pandemia. ¿Cómo lo veis? Joder, en verdad, ojalá. Ojalá porque la realidad es que hay salas que han tenido que cerrar, ¿no? O sea, lo del el kamikaze, que es el caso más boom, que de repente fue como, ¿qué está pasando? Que esto es real. O sea, que realmente sí que la gente ha vuelto al teatro, pero con las limitaciones, luego todo el tiempo que han estado sin abrir, eh, al final para algunas salas es insostenible. Otras han salido adelante y están ahí y tal, pero sí que es verdad que hay algunas que se les ha hecho insostenible. Se me viene el caso del kamikaze, que para mí Sí, fue una bufetada, realmente. totalmente. A mí, por ejemplo, yo creo que el fenómeno del teatro, dices, estoy tan poco en contacto con la gente que el estar en contacto cercano con los actores parece que te acerca. Dices, no veo a mis amigos así de cerca, si estás en primera fila, hace meses que no veo a familiares así de cerca, pero el sentirte cerca y sentirte dentro de la cultura, como yo creo que me ayuda a escapar un poco más de lo que puede ser ponerme a ver en la tele una película. Sí. Y como que me parece un acto más, como algo muy diferente, ¿no? Ah, pues salgo con mis amigas, me arreglo y voy al teatro. Totalmente. Me parece como un evento ya sobre el que planear una tarde y me hace sentir que mi vida ha cambiado un poco menos. Además es eso, o sea, realmente o sea, yo el cambio heavy fue cuando sales de cuarentena y vas por primera vez al teatro. Y de repente te sientas ahí y ves, o sea, de repente empieza todo y todo a flor de piel porque era como llevo sin venir aquí tanto tiempo y de repente veo esto y conectas mucho con todo. Realmente es como que lo estabas deseando y vas con muchas más ganas. Y es un planazo. O sea, ahora que... o sea, ya lo era antes y lo sigue siendo, pero añadido que se nos limita tanto que al final Gana como esa chispa. incluso gana, ¿no? O sea, es alucinante. Sí. Pero Valoras sí. más esa experiencia, ¿no? Viva decir, ¡buah! Estoy viendo un espectáculo en directo y encima hay pandemia, o sea, es increíble. Total. O sea, yo me acuerdo, de hecho, la primera que vi fue en el Teatro La Abadía, que en verdad era una muestra de un taller y habían estado ensayando todo por Zoom y lo ponían por primera vez en pie, o sea que fue una locura, ¿no? Un experimento. Y o sea, fue como un experimento, sí. Y llegamos allí, como era como justo nada más abierto, nos sentaban a todos en butacas individuales y separados a cada uno 2 metros del otro. O sea, estábamos como muy separados. Y en un espacio donde entraba generalmente muchísima gente, de repente éramos 15 y ya. Todos con mascarilla. Los actores también iban con mascarilla porque estábamos en ese punto que había mucho miedo, ¿no? Y de repente fue como... O sea, a mí me impactó mogollón. Fue como, ostras, qué fuerte cómo ha cambiado todo. Ahora lo veo, o sea, lo veo directamente y a mí me impactó mogollón. Sí. Yo, por ejemplo, veo salas fui el otro día creo que era también una muestra de una escuela de teatro de aquí de Madrid
Y claro, la sala que tienen de muestras, pues como mucho tendría una capacidad de 30 personas, 40 de normal. Y claro, ahora tenían butacas muy contadas. Y éramos, viendo el espectáculo, 6, 7 personas en total. Y dices, joder, como que te sientes un poco privilegiado, un poco. Y también te sientes como valiente, ¿no? Porque como hay mucha gente que sigue sin apostar por la cultura segura, pues dices, pues ole yo que sí tengo los cojones de venir Total. aquí y construir Totalmente. teatro. Claro. Totalmente. Sí. Y luego, por ejemplo, estuve hace poco también en el Teatro de la Villa y bueno, la obra me encantó, súper recomendada, se llama Rita, sale Carlos Hipólito. Ay, cabrón. Y, o sea, de verdad, si podéis ir a verla, está en el Hobo, está gratis. Ujú. Y que, por cierto, hablando de la cultura segura y de que todo el mundo puede acceder a ella, no sé si conocéis el Hobo, que es como un carnet de la cultura en Madrid para menores de 26 Ujú. y pues ponen ahí un montón de ofertas pues sobre todo entre semana, ¿no? Pues esta hora de teatro un jueves a las 7 de la tarde en el teatro tal y coges tú la entrada y es totalmente gratis. Así que para gente que pueda estar viendo esto, seguro que le interesa. Además es una maravilla porque también tiene cine y circo y realmente, o sea, el ayuntamiento paga la entrada al teatro. Lo que pasa es que la paga por ti, tú vas gratis y el ayuntamiento paga la entrada. O sea, está muy bien, está muy guay. Claro, y si sois de Madrid, genial. Y ahí sí que vi más gente, pero se notaba todavía muchísimo. Y cuando se nota el agradecimiento de los actores cuando están saludando, son ellos los primeros que te dicen, es que gracias por estar aquí, gracias por apostar por esto y por la confianza sobre todo. También hay algo muy, muy guay. Yo hace poco fui a ver Cluster, que está en Ex Límite ahora, en una sala de Usera. Muy guay, muy, muy guay. Y tienen... O sea, también está esto de que de repente les ves, o sea, una situación que todos vamos a ver, yo creo, que es, por ejemplo, están de fiesta en la obra y suena música de fiesta y están de fiesta y tal. No es exactamente así, pero más o menos. Y claro, tú estás allí y quieras que no, el teatro, o sea, tiene esta potencia, ¿no? De que todo está vivo y tú te metes en todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahora que no podemos salir de fiesta, ¿no? De repente, pues, verlo ahí en escena, ¿no? Y te metes en eso y... No sé, una gozada. Hay situaciones que no puedes vivir igual en tu día a día, las vives en el teatro. No sé. Y chicos, ya para ir cerrando, me gustaría preguntaros tanto a Paula como a Nacho en forma directa, que al final estáis empezando entre comillas en esto, sois como la nueva hornada de jóvenes que están empezando en algo que les apasiona, como es la cultura, y que hay que seguir incentivándola, evidentemente, porque como que perdemos mucho la vista con televisión, con tal, redes sociales, perdemos como un poco la visión de lo que es la cultura, de que la cultura sirve para entretener, pero también para enseñar, también tiene un carácter pedagógico importante. Me gustaría preguntaros individualmente a cada uno de vosotros por dónde os queréis mover, si más a lo mejor cine, publicidad, anuncios y qué géneros. ¿Dónde queréis que os veamos de aquí a unos años? Por ejemplo, Nacho. Por ejemplo, o Paula, no. Por ejemplo. O sea, a mí personalmente me encanta el teatro, me encanta, pero también es verdad que me gusta mucho el cine, me gusta mucho la televisión, hay muy buenas series ahora mismo además, es una fantasía. Entonces, realmente no me gusta la comedia, me gusta el drama, o sea, cada cosa tiene su jugo, ¿no? Donde lo que más me gusta hacer es esos proyectos en los que sientes que estás contando algo que merece la pena ser contado, ¿no? O sea, como ya sea una historia o un concepto que creas que tiene que ser escuchado por alguien. O sea, que creas que tiene un mensaje que merece la pena ser escuchado. Eso es lo que más me gusta hacer. Pero, evidentemente, todo lo demás me encanta. O sea, si no, pues no me hubiera dedicado tanto a ello, ¿no? Pero sí. Sobre todo, o sea, tiendo a inclinarme a proyectos que involucran al colectivo LGTB de alguna manera. Muy interesante. Sí. Yo también comparto un poco su visión. A mí también me gusta muchísimo el teatro
Y, y creo que es muy importante eso de sentir que estás transmitiendo un mensaje importante. Entonces, me gustaría mucho participar en este tipo de proyectos y sobre todo en proyectos en los que sientas que creces como actor o que creces como persona. Y, por ejemplo, hay un montón de series ahora, como ha dicho Nacho, súper buenas, que dices, ves a los actores empezar y ves a los actores terminar la última temporada y dices, yo quiero experimentar algo así. Y no, a lo mejor no aparezco en la película del siglo, de los años 20, de 2000, pero que digas, pues ojalá tenga relevancia mi trabajo, o ojalá se valore y ojalá... Yo me quiero dedicar mucho, mucho al teatro y ojalá gane visibilidad del teatro y ojalá esta nueva jornada de actores que de verdad tenemos pasión por el teatro lo extendamos más. Ahora que existen mucho más las redes sociales y todo esto, ojalá lo podamos llevar a un público sobre todo más joven, porque yo conozco un montón de gente de mi edad que no ha pisado un teatro más que para excursiones del colegio y ojalá. Sí, también me pasa, total. Total. Yo creo que esa pasión que demostráis es como súper importante en algo que es literalmente como una construcción para lo que es la sociedad. O sea, es que se nos olvida muchísimo que es que pensamos que el arte es solo simplemente la cultura, el entretenimiento, el espectáculo o que simplemente es un ocio, pero se nos olvida que literalmente lo que es la cultura como tal constituye un arte y el arte, por lo tanto, es un derecho. Qué maravilla, sí. Qué Total, buen no, cierre, ¿eh? te lo compro. Para O los sea, Goya telemáticos. pero sí, totalmente, o sea, totalmente. O sea, hay en el arte en general, todos tendremos en la cabeza obras o películas, o cuadros, fotografías que se nos quedan de alguna manera y nos cambian también en nuestra forma de ver la vida. Y entonces, ahí es, a mí eso es lo que más me llama del arte, ¿no? Sin querer ser pretencioso, porque al final también me encanta, pues eso, ya te digo, igual una comedia chorrísima en la que simplemente te partas de risa, también me encanta, o sea, Claro. me lo paso súper bien. Pero Sí, o sea, yo creo que una parte del arte muy importante es cómo el espectador en algún momento se siente identificado, ¿no? Siempre de repente estás escuchando una canción y dices, joder, esta canción habla de algo por lo que justo estoy pasando yo. O de repente estás viendo una película y dices, es que a lo mejor el protagonista no, pero el personaje secundario, joder, es que yo he pasado por algo muy parecido. totalmente. Y, O sea, y acercar, yo creo que con el cine también, algo que me gustaría ver en el cine actual y próximo futuro sería más cotidianidad. Es decir, menos ver más cosas del día a día. Y creo que eso es algo que hace más el cine independiente, ¿no? Que hablábamos antes. Sí. Que te muestran las cosas tal cual son. sí, Y no hay tanta... me toma aquí. No te lo idealizan todo. Eso me gustaría mucho verlo. Y participar en ese tipo de cine me encantaría. Vi hace poco, hablando de qué película recomendaríais, Sí. tal, pues he vuelto ahora vi hace poco Las Niñas, que está muy guay y me ha recordado mucho a lo de la cotidianidad y todo esto, ¿no? Esto más en los años 90 creo que se ambienta todo, pero y está nominada por dirección de arte y alguna cosilla por ahí, a los Goya. Yo esa la recomiendo mucho por ahí, por ese hilo, de la cotidianidad. También me gusta mucho. Pues si os parece lo vamos dejando por aquí. Lo primero, muchas gracias a los dos. Espero que hayáis estado a gusto en esta pequeña charla sobre cultura, sobre cine, sobre teatro. Y al final pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? De que el cine y sobre todo la cultura, el teatro, es más el día a día, la cotidianidad, el boca a boca, el... Bueno, ya Alex ha ido directamente. Me asusta. Ya he dicho, bueno, la cotidianidad del día a día y sobre todo el estar cerca de la gente, ¿no? Que muchas veces a lo mejor se desvirtúa todo con los grandes estrenos, escuchamos en la prensa, es que ha recaudado 20.000 millones de dólares, tal, y al final la cultura es esto, ¿no? El día a día y estar en persona, por lo que os agradezco que hayáis estado aquí. Ojalá podamos charlar pronto otra vez sobre cualquier otro tema, de cine o de lo que sea.
porque creo que ha sido muy interesante. Y nada, que os doy muchas las gracias y nada. Yo me he pasado súper bien. Cultura segura, ¿no? Yo también. Cultura segura, a tope. Pues muchas gracias, Paula, muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Y hasta aquí el directo. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante sobre la cultura segura. Y nos quedamos un poco con esa reflexión al final, ¿no? De que tendemos a idealizar mucho la industria del cine, la tendemos a estudiar, la tendemos a analizar, evidentemente, en cifras muy importantes. Y bueno, ahora Nacho ha pasado por aquí su producto, el librito del que nos ha hablado antes, por lo que lo vamos a pasar por el chat. No sé la gente que está viendo esto, pero creo que está chamizo, lo vamos a pasar por el chat. Y también le voy a decir a Alejandro que pasa. Esto, como veis, es la magia del directo. Igualmente, tanto en YouTube como en Twitter. Bueno, se acaba de ir el foco. Esto es maravilloso, la verdad. Hemos hablado de la magia del directo. Se acaba de ir el foco. A tomar por saco. Eso, que al final yo creo que lo más importante es centrarnos en la gente que está haciendo cine, que está haciendo teatro, que está haciendo las obras. Porque siempre tendemos a perder un poco la mirada. Estas es un poco las ideas que tengo de cara a los directos. Es verdad que este es el segundo, el primero fue hace 2 semanas hablando de Messi, traer a gente que además se sabe expresar muy bien, como hemos podido ver. Y nada, a seguir haciendo periodismo, comunicación y sobre todo acercar cosas tan importantes como la cultura segura. En 2 semanas son los Goya, la gala de los Goya. Habrá que verla desde casa y a ver un poco cómo se las ingenian. Nuevamente, gracias a Paula, gracias a Nacho, gracias a Alejandro, que se le había caído el internet. Y nos vemos pronto. Nos veremos muy pronto porque se vienen cosas al canal bastante interesantes. Pero bueno, van a ir un poco por aquí, evidentemente siempre intentando mejorar la calidad porque puede ser un poco cutre. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.